espacio más potente en temas de formación de moda en América Latina. Inexmoda y la Universidad Pontificia Bolivariana le apuestan a la formación y capacitación del sistema moda, alianza estratégica renovada por 3 años más, solidez, confianza y trabajo en conjunto por el sector textil, confección, diseño y moda. Para lograr el éxito, el proceso de co-creación nos ayuda de forma que las distintas perspectivas de cada miembro nos ayudan a comprender de manera más acertada las necesidades más decisivas de nuestro target y a determinar qué productos o servicios y qué características concretas del mismo se adecúan más acertadamente a dichas necesidades. Camilo Álvarez participó en el proyecto Colombia Diseña, logrando destacarse por ser pionero en Colombia de esta metodología. Recibamos con un caluroso saludo a Camilo Álvarez, director creativo de Sentido Figurado, diseñador encargado de la pasarela de apertura de Colombia Moda 2014 Argos, y a nuestra invitada especial Angélica Gallón, editora jefe de la revista Fucsia. A ustedes dos, Angélica y Camilo, bienvenidos y tienen la palabra. Hola, ¿está bien el sonido? Sí, sí. Bueno, para mí esta tarde es un placer estar en este conversatorio con Camilo Álvarez, un diseñador joven que un poco ha sabido capitalizar muy bien su talento desde que estaba en la universidad. Es muy interesante cómo esta feria ha sido quizás su mayor escenario, su mayor testigo. A Camilo lo estamos viendo desde el 2004 en la colegiatura, haciendo sus trabajos desde que era un estudiante y luego lo vimos evolucionar y convertirse en un diseñador que no solo es capaz de hacer apuestas creativas interesantes, sino que sobre todo es capaz de mantenerse en el tiempo, ¿no? De reinventarse, de reinventar el negocio, de encontrar estrategias para superar, digamos, todas las taras y las demandas que tiene este dificilísimo mundo de la moda. Y bueno, creo que esta es una oportunidad muy interesante para conocer un poco más a fondo de él, de su trabajo creativo, de su trabajo en cooperación con otras marcas y con otros proyectos. Así que yo quisiera empezar esta charla, Camilo, que me contaras un poco cuál es esa primera pulsión que siente Camilo Álvarez que le hace pensar que se puede convertir en un diseñador de modas. Hola, gracias por la introducción. Yo creo que realmente la primera señal es el dibujo en el caso mío. Así como hay quienes pequeños tienen una relación especial con la abuela o con la mamá que cosía, en el caso mío es con el dibujo y con la imagen. Yo creo que por eso me voy mucho a la hora de diseñar por elementos muy gráficos. Y yo incluso pensé ser animador, pues hacer dibujos para animación, pensé en ser publicista. Y finalmente decidí que era diseño de modas porque lo que me gustaba dibujar eran personas y me interesaba mucho ver cómo se transformaban a partir de lo que se les ponía. Entonces decidí diseño de modas como en 2 meses y me presenté a la colegiatura y a la única carrera que me presenté fue a esa. ¿Cómo capitaliza uno esa pulsión? Digamos, tienes claro, bueno, definitivamente lo mío es el dibujo, está pegado a vestir personas, pero una vez uno ha reconocido ese talento, ¿qué paso sigue, digamos, ¿no? Como cuéntame un poco cómo fuiste capitalizando ese talento, que al final tantísima gente tiene talento, pero luego no sabemos muy bien qué hacer con eso. ¿Cómo fuiste direccionando y digamos, puliendo ese talento? Pues yo creo que me dejé llevar, que normalmente a uno le enseñan mucho el poder de la decisión, de la determinación para hacer algo y no le enseñan tanto el de dejarse llevar, que muchas veces es eso, porque no hay que pelear con las cosas, sino que cuando uno siente que las cosas son naturales hay que dejarse llevar. Y a mí me gustaba dibujar. Y alguien me vio una vez dibujando y me dijo, ve, yo necesito unos dibujos parecidos para esta cosa y yo listo. Y empecé, fue por ahí, haciendo ilustraciones de moda para diferentes empresas y compañías y medios. Entonces eso me abrió muchas puertas. Y por otro lado también yo creo que el atreverse o el dejarse también invitar a estar en proyectos, porque si yo por ejemplo no le hubiera dicho que sí, quiero irme a un Colombia Moda, no estuviera pues pasando muchas cosas en este momento, porque en la colegiatura te, te convocan y si uno decide no hacerlo, pues no lo hace, pero yo creo que también parte para poder empezar a ser visible o a direccionar eso que quería hacer era aprovechar también las oportunidades.
Cuéntanos un poco cómo fue ese primer ejercicio de tener una pasarela. Y quiero hacer énfasis en esto porque en la carrera de un diseñador, de alguna forma llegar a una pasarela es como sentar un primer precedente, ¿no? Esto es el primer peldaño para que el mundo me conozca. ¿Cuán importante fue? Y quisiera también que nos sirviera para hacer una reflexión de qué responsabilidad le cabe a una feria como Colombia Moda en la promoción de esos nuevos talentos. Como cuán radical fue eso en tu vida como diseñador. Pues para mí, yo creo que hay dos momentos muy importantes que responden esa pregunta. Por un lado está el ciclo de las pasarelas con jóvenes creadores de la colegiatura y Chocoline que me formaron en el tema también de las presentaciones, porque una cosa es hacer una marca, una cosa es hacer unas prendas y otra cosa es presentarlas. Entonces yo creo que sumergirse en la dinámica de lo que pasaba detrás de bambalinas, de un desfile, desde tan temprano, porque fue en el 2004, yo creo que me ayudó mucho a entender qué quería proyectar en el momento en el que estuviera solo. Entonces esa primera etapa fue muy especial porque me formó en eso y por eso yo creo que me sentí confiado cuando sí tuve la oportunidad de hacer la primera pasarela solo Camilo Álvarez. Cuéntanos un poco de esa primera pasarela. ¿Es la que haces de la mano de la LAF? Sí. Bueno, en Colombia Moda tenía hace unos años una semana de la moda latinoamericana dirigida por Pepe Reulet que convocaba a grandes talentos latinoamericanos, gente consolidada. Y fue muy grato para los periodistas colombianos y para toda la industria darse cuenta que al lado de esos grandes de Latinoamérica estaba Camilo Álvarez, que era un chiquillo, ¿no? que recién graduado estaba, y fue muy emocionante esta pasarela. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de estar en esa pasarela, qué te exigió de nuevo como diseñador y justamente cómo fue consolidar una marca como Camilo Álvarez, dejar de ser el estudiante, ¿no? que tiene el permiso de hacer exploraciones creativas y pasar a hablar con un mercado, a hablar con una verdadera, no sé, industria de la moda. Pues yo pude estar en gracias a la colegiatura particularmente porque mi proyecto de grado lo presenté en la pasarela de jóvenes creadores, que ahí estuvo de público Pepe Reulet, Catherine Villota, que en esa época trabajaba con Pepe Reulet, ella fue la que me sugirió para estar en LAF. Y cuando tuve pues ya la primera pasarela, yo creo que lo que yo buscaba era todavía proyectar qué tan creativo podía ser uno o dejarme llevar también porque era recién grabado, entonces podía experimentar mucho porque las primeras colecciones mías fueron bien experimentales. Pero así como te decía al principio, también me dejé llevar mucho por lo que yo sentía que reflejaba lo que yo quería. Por ejemplo, me acuerdo perfecto que yo diseñé todo un styling, el pelo iba de cierta forma. Cuando estaban filados todos los modelos ya para salir a pasarela, yo dije, es que esto no, este pelo no es. Y con ayuda obviamente de todo el staff de peluquería, con atomizadores, les llenamos de agua el pelo y salgan así. Y resultó viéndose bien, entonces es como no juzgar tanto el instinto, sino también de dejarse llevar, porque hay ciertas decisiones que son rápidas y hay que aprovechar esos impulsos. Entonces para mí fue una oportunidad de hacerlo y yo creo que lo hice de una manera natural, pues. Y como dices tú, fue como la posgraduación, porque todavía era muy experimental. Cuéntame un poquito de cómo nace esa colección y digamos, lo traigo a colación, es una colección, ¿en qué fecha fue esta pasarela? 2008. Es una colección que ya pasó hace rato, pero me interesa ese proceso creativo que hubo detrás de esa colección porque justamente logró verse madura, pero aún así conservar esta cosa experimental y casi genuina de un joven creador. Cuéntanos un poco de esa colección y cómo fuiste hilando, cómo se sucede, qué pasa detrás antes de llegar a la colección, cómo creaste, de dónde partió, cómo traduces una inspiración en ropa, ¿qué sucedió ahí atrás? Pues yo en esa época lo que hacía era tomar muchas fotografías de cosas en la casa, en la calle, donde fuera, que parecían caras o que parecían monstruos o que parecían... Y me acuerdo que para esa colección tomé unos separadores de la Avenida Oriental que en esa época estaban recién hechos y parecían de lado como unos Pac-Man, como unos muñecos grandes. Y con eso incluso desarrollamos una pieza que le regalamos a las personas que fueron al desfile y de ahí partió la colección, porque a mí pues, a la larga y con esos ejercicios me fui dando cuenta que lo que me llamaba la atención eran cosas que uno veía todo el tiempo y simplemente
voltearlas un poco, mirarlas de una manera extraña, era la forma de yo, digamos que, inspirarme para trabajar. Pero ¿cómo traduces esa inspiración en ropa? ¿Cómo es ese ejercicio? Porque, claro, el mundo te afecta y tienes una cantidad de fotografías, pero ¿cómo resuelves traducir esto en telas? ¿Cómo sucedió eso? Yo creo que todo trabajo de diseño tiene, a mí me interesa mucho cuando tengo clara la idea de lo que quiero proyectar. Por ejemplo, si quiero que sea más fuerte o que sea más delicado, o quiero que generar unas columnas en la pasarela, o quiero generar X o Y efecto en la pasarela. Y una vez se define eso, que para mí es lo más importante, ya yo creo que hay un tema que tiene mucho de logística y que tiene mucho de empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, dentro de las siluetas vamos a asignar que van a haber unas siluetas, digamos, más estructuradas, que se van a complementar con unas más fluidas, y uno ya empieza a asignar, y yo termino resolviendo mucho como por proporciones. Entonces tantas partes de abajo se hacen así, tantas partes de arriba, se empieza a asignar, y es como darle a esa inspiración o a esos moods que uno hace para buscar las telas y todo eso, y ya empezar a decir, bueno, yo quiero este look, como me imagino que en la pasarela sean las personas, y ya empezar a resolverlo de una manera técnica. De hecho, pues yo antes de diseñar hago cuadros en Excel, digo cómo son cada referencia, si ya está chequeado el molde, ya está chequeado, y termina siendo un tema logístico. Yo sigo dibujando para diseñar, sigo trabajando de una manera incluso muy a la antigua, porque yo puedo pasar una semana entera sin prender el computador porque trabajo mucho a mano, y sin embargo yo creo que el tema es un método que tiene que volverse práctico en cierto momento, así sea trabajando con algo muy creativo. Muy bien, tenemos la pasarela, pero te enfrentas con esa pasarela no solo a la crítica y a la prensa, sino al mundo real, al mercado, ¿no? Tienes una característica muy experimental además. ¿Cómo fuiste resolviendo estar en el mundo, poder hablarle al consumidor regular, al que va a la tienda? ¿Qué te implicó ese proceso? ¿Qué descubriste? ¿Qué cosas tenías que depurar? ¿Y cómo fuiste construyendo una marca? Digamos, muy chévere el show, fabuloso lo que pasa en pasarela, pero necesitamos vender. ¿Cómo resolviste eso? El proceso en mi caso yo creo que ha sido largo, sobre todo en esa etapa, porque la primera vez que a mí me invitaron a estar en LAF, yo todavía no tenía marca, yo todavía no tenía empresa, yo trabajaba incluso en Inex Moda, en el laboratorio de moda, y era un ejercicio que estaba haciendo después de las 6 de la tarde. Entonces comenzó como algo alternativo que fue cogiendo más fuerza, hasta el punto que dije, me toca renunciar y empezar a ver cómo ponemos esto a funcionar y a vivir únicamente de esto. En el caso mío, para mí fue muy importante. Yo había tenido una tienda con una tienda colectiva, habíamos vendido pues diferentes marcas, y hay algo decisivo que pasó en el 2010 que fue unirme con Isabel Bernal y con Juan Camilo Ríos para generar una sociedad que respaldara la marca, porque yo sí tengo algo claro, y es que no soy práctico para vender o para hacer gestión de eso. Yo creo que yo me identifico mucho con lo que hago, hasta el punto en el que hay prendas que no las quiere soltar porque no quiere que se vendan así, y ya yo creo que cuando uno está con alguien y le dice, pues esto déjamelo a mí, uno tiene que dejar las cosas ir también, porque en ese momento es cuando ya se entiende. Y me he dado cuenta de algo que es lo más extraño. Las cosas que yo pensaba que eran más experimentales, que eran más raras, que a nadie le iban a gustar, terminaron siendo las que más gustaron. Y por otro lado, las cosas que yo sentía que más fácil me salían, como las prendas que eran en viscosas, o que eran caídas y que eran como unos buzos grandes, yo decía, pues a mí me gusta hacer esto porque lo siento. Incluso desde las primeras colecciones que se ven cosas tan experimentales, siempre lo que lo acompaña era una camisilla en punto, era puros elementos. Yo me di dando cuenta que eso era muy natural y que me encantaba diseñarlo y verlo puesto, y también resultó siendo lo que más gustaba. Entonces es quitarle tantos miedos a lo que la gente pueda opinar, porque si uno realmente hace las cosas honesto y tranquilo, se va dando cuenta que eso atrae más incluso. Entonces yo creo que es dejar ir, es lo que a mí más me costó, sobre todo al principio, es dejar ir, porque uno se identifica mucho con lo que hace, por lo menos en el caso mío, que siento que mi función más que vender, más que diseñar, es crear, pues realmente a mí, pues, y por eso yo trato que dentro de cualquier cosa que haga en colección exista algo que me emocione a mí, independiente de lo que pase con el resto, y ya la función de vender la ponemos en otras manos que se especialicen en eso. En una charla anterior que tuvimos, me contabas un poco las peripecias que hay detrás de la marca Camilo Álvarez para sobrevivir y para mantenerse.
porque a veces parece como sencillo, ¿no? Siempre le dan pasarela, tiene una pasarela aquí y allá, y bueno, suficiente con eso, y la verdad es que no es suficiente. Quisiera que le compartieras un poco al auditorio todo lo que has descubierto y has tenido que pasar, digo, la creación de marcas alternativas, inventarse otros modelos de negocio, porque a la final siento que en tu proceso pueden haber claves muy interesantes para los nuevos creadores, porque muchas veces está esta convicción de que basta con tener talento, y quizás no solo basta eso, ¿no? Entonces, quisiera que nos compartieras un poco esa historia llena de periplos. No, hay dos momentos. La creación de Circular, que es la otra marca que manejamos nosotros, irónicamente nació primero que Camilo Álvarez. Esa era una marca que yo saqué con el proyecto de planes de negocio de Culturae en el 2007 y que retomamos pues cuando hicimos la sociedad y se quedó como una marca que nos iba a impulsar porque eran prendas más fáciles de vender o había un público universitario más apetecible, solamente masculinas, muy gráfica y sobre todo que era más fácil de producir. Y lo otro fue que cuando nosotros nos unimos, nosotros no tuvimos en ningún momento un capital semilla, pues no tuvimos una inversión, sino que tuvimos un crédito con unas máquinas porque Camilo había trabajado antes con producción y empezamos con 3 máquinas y sabíamos que todo el tiempo no se ocupaban porque cuando uno está haciendo muestras no se está produciendo, entonces hay una cantidad de huecos que uno tiene en producción y ahí empezamos a incluir a unos clientes que les hacíamos confección y resultó siendo que en este momento la planta tiene clientes de otros lados que nos ayudan a llenar los huecos para poder tener también a la gente siempre empleada, porque también hay otros mecanismos que usan otras empresas que son como empleos al contrato, se me acaba la producción y te vas para la casa y nosotros queremos también que la gente esté siempre vinculada porque o si no, no va a estar estable. Entonces eso nos ha ayudado mucho a que en el momento en el que tengamos huecos de producción de las marcas de nosotros existan o confección constante para otros y eso es muy bueno porque da flujo de caja también. Entonces ha sido, digamos que una buena estrategia y por mi parte ha sido un aprendizaje grande porque aprender a industrializar lo que uno crea y bien industrializado requiere saber meterse cómo se ponen las cosas en serio, bien, que normalmente uno sabe cómo desarrollar una muestra, pero la producción, controlar la producción requiere de otras cosas. Ya que tocas el tema de la producción, quisiera que me contaras un poco cómo ha sido el proceso de desarrollar estas series cortas, porque también tenemos muchos diseñadores en Colombia que trabajan con unas pocas referencias, tienen un trabajo sobre medidas, con una clientela muy específica, pero tú has desarrollado un modelo muy interesante porque a la final creas series cortas. Eres capaz de crear, no sé, 50 referencias, 50 prendas por referencia, y eso también pues te da como, te pone en un lugar mixto, como soy un diseñador, tiene mi impronta, pero también atiendo a procesos industriales, ¿no? ¿Cómo fuiste encontrando ese equilibrio entre esos dos lugares? Entre ser un... Yo creo que para llegar a esas decisiones es clave lo que pasaba, el apoyo de Camilo, por ejemplo, que veían que para vendernos, porque nosotros la verdad somos especializados en producir, no necesariamente en hacer cosas sobre medida. Yo normalmente no atiendo a clientes en la oficina y hago cosas sobre medida. Ese es un trabajo que yo admiro mucho a quien lo hace porque tiene un gran grado de psicología y de persuasión, ¿cierto? Porque siempre hay que sentir especial a la persona. Entonces a mí me gusta en ese sentido tomar distancia y hacerlo a través de las tallas, de los puntos de venta, entonces la gente puede encontrarnos en diferentes partes, pero sí trabajarlo así y ya para poder hacerlo viable, que la gente pudiera encontrar eso, también había que tener unas cantidades por referencia suficientes que se dieran para poder, digamos que, ganarle a los costos con la producción en serie y fue natural. Entonces, como dices tú, nosotros nos interesa incluso crecer un poco más la producción para poder estar en más puntos y poder llegar a mantener como ciertos, un producto diseñador que pueda ser cercano a las personas gracias a que por la producción tiene unos precios que son viables. Entonces, porque normalmente nos ha pasado y nos cuentan mucho en las tiendas donde vendemos, la gente dice, es Camilo Álvarez, no, pero yo el precio y dije, no, pero sí, se puede, pues.
Entonces ha sido también bueno porque sabemos que la gran competencia cuando uno está trabajando en serie son esas industrias que tienen marcas y superficies muy grandes en todo el país. Tocas ahora también otro punto muy interesante y es que no tienes un punto de venta. O sea, Camilo Álvarez decide llevar sus productos a diferentes tiendas en el país. ¿Por qué no tener un punto de venta? ¿Qué implicaciones tiene tener un punto de venta? Porque también quizás haya una falsa creencia de que la consolidación de un diseñador está con abrir una tienda, con tener un lugar. No sé si sientes que definitivamente eso no está pegado a tener un lugar y que es mucho más estratégico la forma en que estás trabajando tú. Pues yo pienso que las dos estrategias son válidas y para quien atiende a su cliente y hace cosas sobre medida, yo creo que el punto de venta es elemental, porque allá te van a encontrar, allá te atienden como en casa, te sientan. Entonces, a mí me parece que tener un punto de venta es muy viable. En términos incluso de estrategia, un punto de venta es bueno porque manejas tus precios, no tenés tantas comisiones. Pero nosotros incluso hicimos un ejercicio alguna vez de un punto de venta, pero nos sentimos más cómodos es produciendo y distribuyendo con otros aliados, sobre todo porque a nosotros, por ejemplo, en Bogotá o en otras ciudades de Colombia, se nos ha movido la marca en muchas épocas mejor que lo que pasa en Medellín. Entonces, no tenemos la posibilidad de estar en Bogotá porque eso requeriría mover todo y ya estamos instalados en Medellín con personal de Medellín y ya conocemos cómo funciona la cosa acá. Además que por proveedores también Medellín es estratégico para nosotros. Entonces decidimos trabajar con distribuidores. Y hay otro punto que está quizás apegado a este y es el tema del precio, porque digamos, en la revista lideramos esta campaña de vista local, vamos a tratar de que la gente compre moda nacional y nos encontramos siempre con una reticencia muy legítima y que tiene que ver con el precio. Yo no me puedo vestir de nacional porque simplemente es imposible pagar. ¿Qué ha hecho que Camilo Álvarez sea una marca absolutamente comprable? Porque tú manejas unos precios, digamos, en términos de relación calidad-precio muy buenos, donde la gente de verdad puede pagarlos. ¿Qué hace que Camilo Álvarez pueda distinguirse, digamos, de este gran combo de diseñadores en términos de precio? Yo creo que eso es una decisión que nosotros tuvimos teniendo en cuenta que el direccionamiento de la marca era para prendas cotidianas. Nosotros trabajamos tejidos de punto, trabajamos índigos y normalmente se ha asociado el diseñador con gala o para eventos especiales y nosotros nos interesa que sea una marca que la gente pueda usar durante todos los días porque lo que nos gusta es que la gente se sienta especial durante todos los días. Entonces, para poder cubrir eso también necesitábamos tener precios que la gente pudiera, porque normalmente si tú compras algo mucho más costoso, lo usas una vez, lo cuidas, necesitamos algo que se mueva y que la gente pueda estar cambiando y pueda estar mezclando para que cree sus propios looks. Entonces yo creo que el precio también es una decisión estratégica, como no siempre es bueno tener muy barato según el espacio donde te muevas y tampoco muy costoso según el espacio donde te muevas. Es una decisión estratégica de acuerdo a lo que vimos que nos estaba pidiendo el mercado. Pero ¿cómo lo logras? Porque uno intenta, o sea, yo creo que Sí, hay veces es una decisión, pero también hay veces que simplemente los materiales son sí. imposibles, yo qué sé. ¿Cómo logras mantener unos precios buenos sin sacrificar la calidad del material? Nosotros, yo creo que cuando también uno busca esos precios, también tiene que buscar unos mínimos de producción y en esos mínimos uno alcanza a bajarle costos tanto a todos los procesos de desarrollo, porque normalmente el vestido que tú tienes puesto tiene un proceso de desarrollo que es el mismo si es uno, así son 100, entonces divides todo el tema del desarrollo en más unidades y por otro lado también nosotros nos encargamos de toda la confección. Esa no la manejamos por fuera, entonces también podemos manejar, digamos que un costo, o un costo no, o la confección al costo, porque es en casa, y también por los volúmenes también tenemos descuentos en adquirir los materiales y en adquirir los insumos. Pasemos un poco de nuevo al lado más creativo. Digo, quería rescatar esta parte porque me parece que es muy valiosa para los diseñadores jóvenes. Pero tu proceso creativo también es muy interesante, sobre todo porque se resuelve mucho en el tema del patrón. Y quisiera que nos contaras un poco estas experimentaciones que tienes en el taller, por ejemplo, la colección que presentaste este año en Plataforma K, en donde de repente una forma en L muy básica terminaba convirtiéndose en la pasarela en un drapeado fabuloso.
¿Cómo es tu trabajo en términos de patrones, tu experimentación y que esto nos sirva también de repente para introducir la colección que vimos recién en Colombia Moda? Eh, Uno también cuando está trabajando aprende a identificar qué delega y qué no, ¿cierto? A mí el tema que más me ha costado delegar ha sido el patronaje, sobre todo porque la primera prenda trato yo de desarrollarlo porque disfruto mucho eso, porque para mí llegar a soluciones que son fáciles pero que generan unos efectos especiales cuando la prenda se está usando es muy entretenido, pues de hecho me gusta mucho y por eso termino haciendo lo que hago. Y ese pantalón, por ejemplo, era eso. Yo quería drapear, pero yo normalmente no manejo mucho la técnica del drapeado. Y a partir de algo plano, como figuras en L, la persona introduce la pierna, entonces como la pierna no es en L, se termina de formar en un costado del drapeado y lo mismo se fue llevando a vestidos y es algo que yo vengo haciendo desde que estaba en la universidad. Yo me acuerdo que es un juego muy elemental, es un juego muy elemental y yo creo que yo disfruto mucho cuando las cosas aparentemente son fáciles e interesantes, no tanto como que en mi caso cuando un diseño se ve sobrediseñado, a mí no me gusta tanto, me gusta cuando se ven fáciles. Entonces, por ejemplo, incluso para esta colección, me acuerdo un vestido que medíamos y tenía muchos cortes y era hecho, y era intrincado y había una tela que por aquí venía y volvía y yo decía, "Ay, ya está muy complicado". Es pues muy complicado, me gusta, pues, pero eso es una cosa muy personal, me gusta cuando las cosas se ven fáciles, así como cuando vos ves a un gimnasta y que es increíble lo que hace, pero es como si para él fuera natural, eso me llama más la atención que cuando cuando el esfuerzo está llamando la atención, me gusta más es cuando es fluido. Muy bien, hablemos de la colección que presentaste ahora como la apertura de Colombia Moda. Se llama Desayuno y quisiera que nos compartieras la historia que hay detrás de Desayuno, ¿no? Y cómo esa primera inspiración justamente es también traducida en términos de siluetas. En esta colección particularmente es la que tiene una inspiración menos tangible que las que hemos tenido anteriormente. Por ejemplo, si vemos las primeras colecciones donde te hablo de una pirámide, la pirámide la ves en las prendas o unas ondas y las ondas se ven. Y en esta yo lo que quería era realmente celebrar el inicio de algo, el inicio de un nuevo ciclo. Incluso antes que a mí me hicieran la invitación de estar en la pasarela de apertura de Colombia Moda, yo ya tenía el nombre y ya tenía la idea de Desayuno simplemente porque lo sentí. Yo el año pasado, después de varias cosas, yo sentí que cerramos un ciclo y que en este se iniciaba algo muy importante y yo venía pensando desde febrero incluso, quiero algo como que se sienta como amaneciendo, entonces quería algo así y a la larga el desayuno es el primer ritual que uno tiene. Entonces me pareció un nombre que era muy interesante porque es un nombre muy familiar, la gente lo entiende familiar y es una celebración, pero una celebración cotidiana, no es una cosa fastuosa, es una cosa cotidiana, entonces me gustó nombrarla así. Entonces no es tanto que el desayuno sea la inspiración en sí, sino que la idea que quería reflejar, ese nombre le quedaba perfecto. Pero una vez tienes esta inspiración, esto lo vas a poner en telas y Sí. decides trabajar la forma circular, ¿no? Si bien en la colección de plataforma K la forma primordial era esta forma de L, en esta decides que sea el círculo. Pero luego cuando estás enfrentándote a la pasarela no es literalmente círculos lo que ves, más bien ves ropa que enrolla a las mujeres, ¿no? A las modelos. Cuéntanos el desarrollo del patronaje en esta colección y cómo fuiste traduciendo esa circularidad del desayuno, no sé, los huevos, el chocolate, la arepa, el plato, la taza, en vestidos. Sí, toda la idea del círculo que coincide con lo que dices del desayuno y que también en el caso del ejercicio que hicimos hablaba de los ciclos, eh, es un elemento, es una figura geométrica elemental, que así como en el patronaje anterior que decías hablábamos de una L, en esta el círculo se volvió el patrón. Entonces, ¿cómo hablar de un círculo? Hablábamos del círculo literal, una falda puede salir de un círculo y ya como hablar de la espiral, porque es una figura que se te agota y veces, entonces empezar a hablar de envolver, de generar siluetas que parecen que empiezan en un punto y terminan en otro.
en pantalones, en vestidos y también gráficamente, pues nosotros generamos unos efectos gráficos de literalmente un círculo por cortes y eso es a lo que yo me refería, que uno sienta que puede hacer un ejercicio tan elemental, pero disfrutar eso elemental para volverlo especial y para empezar a buscarle. La verdad, mientras yo estaba haciendo los moldes, iba dando más formas. Incluso pasó algo muy particular, que yo cuando yo tenía diseñada la colección y las prendas más complejas las tenía diseñadas para el final, con la tela que empecé a trabajar resulta que complicadísima. Pues, las telas cobres que salieron al final es complicadísima para trabajar porque el mismo brillo delata todo. Cortarla y plancharla y las arrugas entonces se ven mucho. Y la misma tela me empezó a exigir eliminar cortes y terminó viéndose algo mucho más fluido, más natural. Y si te pones a ver muchas de las piezas que fueron hechas con ese material, no tienen un solo corte o es muy económico en términos de cortes porque el material lo fue pidiendo, pero lo más loco es que me terminó llevando a esas cosas elementales que me gustan, ¿cierto? Entonces dije, pues otra manera de hacer con lo que siempre me he sentido cómodo. ¿Cuánto te pasa esto? Digo, ¿cuánto las telas van a determinar la finalidad del diseño? Digamos, ¿cómo vas seleccionando con qué vas a diseñar y cómo se van a comportar esas telas? ¿Y cómo vas determinando si una colección es mucho más pesada y se trabaja con ciertos materiales o es mucho más ligera, tiene más caída, más vuelo? Y un poco con qué telas te sientes más cómodo trabajando. A mí me pasa algo y es que normalmente en unos procesos de las marcas el tema de las telas es lo primero que se decide para poder pedirlas y para poder empezar a desarrollar. En el caso mío el dibujo siempre es lo primero, porque yo termino dibujando en cualquier parte. Pues si yo estoy acá en una conferencia, por ejemplo, puedo ir adelantando algún dibujo mientras oigo. Entonces lo mío es portátil, pues realmente tú no vas a llegar a un taller donde veas una pared de inspiración. No, lo mío está en la mochila, es un cuaderno literal donde voy dibujando. Entonces yo primero resuelvo el dibujo y después asigno unas telas claves. Van a haber unos denims, van a haber unos algodones, van a haber y me doy licencia con otro grupo de telas con las que puedo experimentar más y esas las dejo. ¿Y qué hago? Cuando empiezan a llegar las telas ya yo voy adaptando esos diseños. Casi nunca queda como yo lo dibujo porque hay que dejarse llevar también, porque si hubiera sido terco con el dibujo, la tela me hubiera funcionado mal. Entonces hay que empezar a dejar que las cosas conversen. ¿Qué significó para Camilo Álvarez, un hombre que alardea de esta cosa un poco más simple, ¿no? Y un poco más tranquila, tener a su cargo la apertura de la Feria de Colombia Moda? ¿Qué pasó dentro de ti cuando te fue ofrecido, cuando te ofrecieron este inicio, esta inauguración, perdón? Y cómo mantenerse fiel a uno mismo sin que eso signifique que no va a haber un gran show. No sé, ¿cómo resolviste esto? A la final me parece que te ponía como en dos lugares muy extraños. La verdad fue, bueno, en el momento en el que me invitaron, yo dije que sí, pues literal me hundí en la silla y me dio como algo, pero yo les dije, esto hay que hacerlo, pues es que si es una puerta que se abre hay que aprovecharla. Y por otro lado, yo creo que lo que más aprendí en este proceso fue a ser confiado en lo que hago. ¿Por qué lo digo? Porque, como dices tú, las presiones son muchas, así nadie te presione. Yo en ningún momento Argos me dijo, tiene que ser la super colección, usted tiene que poner... Argos entregó una labor, Inexmoda entregó una labor, pero obviamente es la apertura, venimos de una apertura de Haider Ackermann, venimos donde le están confiando a alguien que es mucho más nuevo y que a diferencia de la mayoría que han abierto cerrado Colombia Moda, no hago ropa de gala, no trabajo con sedas, no trabajo con lentejuelas, no trabajo con nada que genere un brillo así espectacular y que la gente... Yo hago jeans, yo hago camisetas, yo hago tejido de punto, entonces era como... En un punto de todo el proceso yo estuve muy desconfiado, yo dije esto no va a ser digno de la apertura y fue en un momento en el que dije pues si me han llamado también es por algo y tomé algo que te lo confieso, dije no le voy a dar gusto a nadie, no le voy a dar gusto a nadie porque lo único que me está generando esta ansiedad de darle gusto a este, que la prensa salga diciendo X o Y, es que me está generando ruido y me está generando, como me decía alguien, voces
que me distraen. Yo voy a hacer lo que sé hacer y a disfrutarlo y a buscar pulirlo y a buscar llevarlo a otro punto, pero como evolución natural de mi marca y ponerlo en un escenario que sea digno de esto y que las cosas conversen. Pero sí, en el momento en el que yo dije no tengo por qué darle gusto a todo el mundo, fue que yo me liberé realmente y hice un proceso natural. Entonces, para mí, ese ha sido el gran aprendizaje del ejercicio. Bueno, pues el bombillito rojo está titilando. Creo que se nos acabó el tiempo. Eh, ¿Sí? Se nos acabó el tiempo. Es que está ahí. Pues nada, muchas gracias. Gracias a Camilo por compartirnos esta experiencia. Creo que en la medida en que nuestros diseñadores sean más oídos, vamos a tener resultados más exitosos en el mundo de la moda, porque de sus experiencias, ¿no?, podemos aprender todos, y sobre todo esos nuevos talentos que están por ahí cocinándose. Así que bueno, nada, muchas gracias a ustedes por venir a esta conferencia, a Camilo pues por su bello trabajo. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias, Angélica.